Mis profes, reciban un grato saludo. Ya que hemos tenido la oportunidad de trabajar nosotros, de realizar algunos talleres. En esa época eran de manera presencial, pero las circunstancias nos han hecho a que en esta ocasión nos reunamos de otra manera, y es de llevemos a cabo este proceso de manera virtual. En esta ocasión, digamos que acudiendo a los medios virtuales que tenemos, yo he optado por este medio, por realizar un video, porque veo las ventajas. Una de ellas es que independientemente de que ustedes tengan cualquier cobertura de internet, pues ustedes van a tener este material siempre. Ustedes lo van a poder ver las veces que ustedes sean necesario, van a poderlo utilizar cuando ustedes también lo requieran. Ahora bien, tenemos también otra ventaja, y es que este proceso lo vamos a hacer de manera sincrónica y asincrónica. Es decir, de manera sincrónica porque en este momento ustedes están viendo el video. Con él vamos a desarrollar toda la temática del día de hoy. Pero a la vez, ustedes van a tener el contacto conmigo a través del grupo de WhatsApp que yo creé y que se los hice saber con anticipación. En él ustedes podrán entonces contactarme. Después del taller de pronto ustedes podrán formular sus preguntas, sus inquietudes, y pues lo importante es que en esta jornada todo quede resuelto, que yo les pueda dar respuesta a sus preguntas. Bueno, yo sé que hay otra pregunta que ustedes estarán formulándose, y es ¿por qué mi sede? Bien, el ministerio a cada institución educativa, digamos que ha focalizado 5 sedes. Lo importante de este ejercicio es que es ver cómo las prácticas pedagógicas de las sedes urbanas y las sedes rurales, y cómo desde mi función en este momento como tutora del PTA les puedo ayudar en esas prácticas que ustedes realizan. Es un ejercicio enriquecedor porque si vemos en las sedes urbanas los grados están determinados por eso, definidos por grados, mientras que en las sedes rurales muchas de ellas trabajan multigrados y para ustedes no es la excepción. Entonces es un ejercicio enriquecedor y así lo vamos a tomar. Así yo los voy a apoyar. Ahora bien, el hecho de que hoy estemos reunidos 5 sedes no quiere decir que el resto de nuestros compañeros vayan a estar exentos de tener este conocimiento. Si es bien dado que en este momento estoy con ustedes, posteriormente yo también les haré saber todos estos conocimientos. Y es que es importante, dado que ustedes, todas las sedes ya cuentan con el material de matemáticas y de lenguaje, y es necesario que lo comiencen a mirar, a revisar y a explorar. Bien, entonces ya teniendo como en cuenta como que estos aspectos importantes, entonces vamos a dar comienzo, y para ello yo les voy a presentar en este momento la ruta que nos va a llevar durante 4 semanas a realizar algunas temáticas que van a apoyar toda la gestión que ustedes vienen realizando con los niños y las niñas. Los invito a ver entonces, mis profes, el rutero que tenemos para el día de hoy. Bueno, esta es una presentación del rutero que vamos a mirar desde el encuentro del día de hoy hasta los próximos 3 encuentros. En el que vamos a realizar, vamos primero que todo a mirar, a explorar, a conocer nuestro material de lenguaje. Sé y es bien sabido que ya llegó a todas las sedes de la institución educativa. Entonces para el día de hoy vamos a desarrollar y vamos a conocer, vamos a explorar un poco lo que es el material de lenguaje. En nuestra segunda jornada o segundo taller miraremos nuestra herramienta de matemáticas, ese material educativo que tenemos en la institución educativa y que muchos de nosotros de pronto no hemos tenido la oportunidad de explorar. Para un tercer encuentro vamos a adentrarnos con los docentes de educación inicial, de pronto a promover algunas estrategias pedagógicas que le pueden ayudar a fortalecer las prácticas, y es más, que pueden llegar a fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas desde casa. Entonces vamos a mirar
qué se está haciendo en cuestión de estrategias y cómo yo desde estos encuentros puedo aportarles para fortalecer este aspecto. Digamos que en un cuarto encuentro vamos a centrarnos en lo que es la evaluación. ¿Cómo hemos estado evaluando? ¿Cuáles son esos aspectos que hemos tenido en cuenta y cuáles nos hace falta? Aquí es un ejercicio más de reflexión, de mirar qué es lo que requerimos, de hacer una lectura del niño, de la familia, de cómo nosotros podemos identificar como esas estrategias que posibiliten a los niños y las niñas y las familias reconocer de manera autónoma sus logros, pero también los retos, y esos retos cómo los pueden alcanzar mediante esta formación virtual que hemos llevado a cabo ya un tiempo y que pues seguiremos en ella. Si ustedes miran en este diagrama, hay una línea que está trazando los 4 encuentros que ya les he expuesto y dice que son guías de aprendizaje. Mire, este ejercicio lo vamos a hacer transversal a los 4 encuentros. Es algo muy importante que ustedes ya realizaron, por cierto. Tengo entendido que ustedes hicieron un determinado número de guías y que entre estas, la 1 y la 2, ya las han implementado con los niños, ya las tienen pues con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis profes, con este ejercicio de las guías que es muy interesante? Lo que busco con las guías es que nos podamos encontrar individualmente. ¿Para qué? Para hacer un enriquecimiento conceptual y estructurar sobre todo. Aquí yo no quiero que ustedes se centren en que yo vengo a evaluar las guías o a mirar qué está bien o qué está mal, dado que ese no es el ejercicio. El ejercicio es que nos podamos fortalecer en el desarrollo de las guías, en la estructura de lo que tienen. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy bonito, porque muy objetivamente nos vamos a centrar nosotros y nos vamos a sentar con algunos docentes y decir, evaluemos, miremos cómo está la guía, cuáles son las fortalezas de esa guía que nosotros realizamos, pero también cuáles son esas oportunidades de mejora y cómo desde el PTA nos pueden fortalecer. De una vez, pues les voy adelantando algo, y es que desde el PTA se estructuró una guía con algunos parámetros y algunos ítems que yo sé que les va a favorecer todo ese trabajo que ustedes han realizado. Entonces, yo quiero tener yo quiero que ustedes tengan este conocimiento para que no se vayan a sentir evaluados en este aspecto. Quiero que entiendan y tengan muy claro que es un enriquecimiento entre juntas partes y que nos va a fortalecer todo el proceso que hemos estado desarrollando con los niños y las niñas. Que como yo los voy a ir contactando, mis profes. Yo como ya por el WhatsApp ya hicimos el grupo, ya tengo sus números telefónicos, entonces yo voy a contactar a algunos de ustedes, les voy a pedir el favor que me acompañen en ese seguimiento y vamos a hacer un ejercicio enriquecedor. Pero de todas maneras, por ahora sigamos mirando nuestras rutas de todo lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, hasta aquí vemos cuál va a ser ese rutero que nos va a acompañar durante 4 semanas. Para el día de hoy, como les dije desde el principio, vamos a comenzar con los textos del lenguaje. Vamos a ver qué vamos a aprender. En este momento, ustedes tienen en las sedes los libros, muchos de ustedes tienen en la sede los libros guardados. De pronto hay alguien que los haya explorado. Si hay alguien que ya los está utilizando, que los está explorando, me encantaría que me escribieran por el WhatsApp quiénes los han podido utilizar, cómo les ha parecido los libros. Entonces los invito a que me envíen esos mensajitos. Por ahora lo que voy a hacer es la presentación de la estructura del libro del estudiante, perdón. Pero vamos a mirar antes cómo está formado un paquete de libros. ¿Qué es lo que hace un paquete de libros? Entonces, un paquete de libros está dado para estudiantes y para docentes. Vamos a ver los de los estudiantes. Los libros de lenguaje
están estimados en 2 cuadernos de trabajo para los estudiantes, divididos ellos en 2 semestres. Un libro en su portada dirá semestre A y el otro dirá semestre B. El semestre A su vez, está dividido en 2 periodos, así como nosotros programamos nuestro plan de área por periodo, pues así mismo está estipulado el libro. Entonces, en el semestre A tendrán o se identificará el periodo 1 y el periodo 2, y en el semestre B pues identificarán el periodo 3 y el periodo 4. Dentro del contenido que tienen sus libros, lo primero que van a encontrar es una hojita en donde los niños y las niñas podrán registrar sus datos personales. Entonces, digamos que es la hoja para registrar sus datos. Posteriormente, adentrándonos más a los libros, entonces vamos a encontrar ya el contenido. Este contenido está estipulado por algo que vamos a llamar retos, desafíos. ¿Qué son los desafíos? Los desafíos prácticamente son el cúmulo de un conjunto de actividades que vamos a desarrollar. Es todo el conjunto. Aquí en la pantalla ustedes pueden evidenciar 2 hojas y evidente. El desafío 17 nos lleva a una lectura específica y en la página siguiente nos están, digamos, especificando algunas actividades. Cuando se especifican esas actividades estamos referenciando que estos son los retos a desarrollar. Así los hemos denominado. Aquí voy a hacer una acotación que de pronto ustedes se estarán preguntando y es, bueno, los libros, ¿cómo los vamos a manejar con los niños? Entonces, la cantidad de libros que a ustedes les llegaron va de acuerdo a la cantidad de niños y niñas que ustedes tienen dentro de la institución. Entonces, para cada niño debe haber un juego de libros. Por ello es que la hojita en la que ellos se van a identificar y los van a marcar. Claro, estos libros son para que ellos los diligencien porque como vamos a ver más adelante, son ejercicios de pronto de completar, de escribir y es necesario que ellos pues hagan ese ejercicio. Otra cosa, los libros siempre deben reposar, mis profes, los libros siempre deben reposar en la institución educativa. Entonces ahí es donde ustedes los van a implementar, ahí es donde los van a trabajar con los niños y las niñas. Voy a hacerles una salvedad. En caso dado de que los libros no alcancen para todos los niños y niñas, por favor pídanle al rector o a la coordinadora que les supla por medio de fotocopias para que ustedes puedan llevar a cabo el ejercicio con todo el grado. Bueno, entonces dado que ya vimos como la estructura de lo que significa o cómo está fundamentado la estructura de los libros de los estudiantes, también quiero hacer una acotación. Aquí yo acabo de colocar que esta lectura que ustedes están viendo y este primer ejemplar pertenece a grado tercero, al semestre A y específicamente a la página 37 y 38 del desafío 17. Quiero que esto lo tengan en cuenta porque el ejercicio de hoy, que es teórico práctico, nos vamos a basar en estas páginas. Bien, mis profes. Ahora vamos a ver la estructura de la guía del docente. ¿Cómo está estructurada? Entonces, en las guías del docente también existen dos que hacen juego con los libros de los niños y las niñas. Al igual que con ellos, también están estipulados por semestres. Entonces, la primera guía o el primer librito pues tendrá en la parte de abajo marcado con semestre A con los periodos 1 y 2. Su segundo libro pertenecerá al semestre B, periodo 3 y periodo 4. Bueno, entonces vamos a mirar de la guía del docente la página 11 y 12. La página 11 y 12 nos lleva a una parte que se llama el plan de formación. Y el plan de formación no es más que lo que ustedes también han venido haciendo desde su plan de área o muchas veces desde las actividades que ustedes programan. Y es como esos objetivos que nos orientan a dónde vamos a llegar con los ejercicios, ¿sí? Son las metas que nos hemos propuesto.
Entonces, allí están estipulados algunos estándares básicos de competencias y los DBC. Todos competen a las lecturas pues, que van a desarrollar y que están dados para responder también al plan de área. Aquí lo único es que ustedes van a buscar en los libros lo que más ustedes en el momento les compete trabajar, lo que va acorde a ese plan de área. Ahora vamos a pasar al segundo aparte de las guías del docente. Este segundo aparte lo denominamos sugerencias didácticas. Y las sugerencias didácticas es esa orientación que nos va a dar para poder trabajar los libros con los niños y las niñas. Esas sugerencias didácticas están estimadas en 4 partes. Entonces, la primera de ellas nos invita a que nosotros desarrollemos con los niños y las niñas a través de los cuadernos un ejercicio de exploración. Es decir, que es la etapa donde se analizan esos conocimientos previos con los que ellos llegan antes de que nosotros empecemos a desarrollar los temas. Después encontraremos la etapa de estructuración, que es la asimilación, la acomodación, la transformación del conocimiento. En otras palabras, mi profe, es adentrarnos al tema, es empezar a familiarizarnos con todo el contenido. Posteriormente vamos a encontrar otra parte que se llama transferencia. Y la transferencia es muy importante, quiero que tengan esto muy presente porque es que con el ejercicio que se hace, esto nos puede dar insumos para que nosotros podamos pasar al proceso de evaluación formativa con los chicos. Por último tenemos el refuerzo. Y el refuerzo no es más que una integración de esos procesos de lectura, de escritura en nuestro contexto cotidiano, es decir, las tareas que les ponemos a los niños para que ellos puedan responder frente a los conocimientos que nosotros pues, les estamos brindando. Ahora, quiero que sepan una cosa, esta estructura como está dada, las orientaciones que nos dan es a través de preguntas, solo preguntas. Es muy bonito el ejercicio porque es adentrar al niño al proceso lector a través de preguntas. Entonces, esa es la manera como vamos a trabajar las guías. Ustedes, ¿de qué manera lo van a realizar? Tanto los libros o cómo van a articular los libros y las guías. Ustedes identifican el desafío que quieren trabajar. Asimismo, lo buscan en su guía. Su guía, eso, es ese orientador, ese eje que les va a permitir a través de unas preguntas orientadoras cómo llevar al niño, cómo adentrarlo al proceso lector. Entonces, ustedes cogen, articulan, exploran juntos elementos y pueden llevar un ejercicio enriquecedor. No se preocupen mis profes porque más adelante vamos a hacer un ejercicio para que ustedes me comprendan cómo es que vamos a hacer esta articulación de estos dos textos. Por ahora sigamos con nuestra presentación. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Vamos a mirar. Yo les comenté que los libros de lenguaje nos adentran al proceso lector. Entonces, hoy vamos a ver la lectura, pero las lecturas desde los lineamientos curriculares. ¿Qué es lo que nos dicen los lineamientos curriculares? ¿A qué nos invitan los lineamientos curriculares para que nosotros podamos desarrollar un muy buen proceso lector con nuestros niños y nuestras niñas? Entonces, en primera instancia nos dicen pues que leer es un proceso de construcción de significados, pero que esto solo se logra a partir de una interacción que nosotros hagamos entre 3 elementos específicos y son tener en cuenta el lector, tener en cuenta el texto y tener en cuenta el contexto. Entonces, vamos a hablar un poquitico de cada uno de ellos para tener en cuenta algunos tips a la hora de llevar a cabo estos ejercicios. ¿Qué podemos decir del lector? Del lector podríamos decir que él tiene una capacidad de identificar palabras o frases que son significativas para él.
Eso quiere decir que él hace un muestreo de la lectura. Él va extrayendo aquello que le parece importante, significativo y que puede relacionar en el momento de pronto con su contexto. Ahora, ¿qué vamos a decir del texto? Bueno, el texto, en síntesis, lo que determina el texto no es la extensión, sino la intencionalidad de este, la intencionalidad de comunicar. Y para ello entra en juego muchas cosas, entre ellas el vocabulario, que sea claro y que sea acorde obviamente a las edades, pero también que sea muy claro el mensaje que nos quiere dar. Mire, no es dado que muchas veces existen textos que son confusos, textos que no podemos comprender, y hasta textos que en su estructura de oraciones de pronto no son muy claras. Entonces hay que tener en cuenta que los libros que nosotros o las lecturas que realicemos con los niños y las niñas pues sean acordes a la edad que ellos en este momento están viviendo. Y en tercera instancia entonces tenemos el contexto. Y aquí en el contexto es importante tener en cuenta que hay un aspecto importante en la lectura y es dónde realizamos la lectura. No es lo mismo que nosotros leamos en una biblioteca a que leamos en el parque. No es lo mismo que nosotros leamos debajo de las cobijas o a que leamos en la mesa del comedor. Mire que todo tiene una intencionalidad. Así mismo pasa con los niños. Eso es importante. No quiero decir con esto que si no vamos a leer entonces en el aula, entonces no va a tener la misma intención o la misma importancia que leer en un parque. Claro que sí. Todo tiene una intención. Este es el contexto. Entonces, el espacio físico fue un aspecto importante dentro de la lectura para los niños y las niñas. Pero hay otro aspecto y es la parte psicológica. Dentro de la parte psicológica, entonces, aquí entra en juego las emociones, ¿cierto? No es lo mismo que yo lea un libro cuando estoy triste y de pronto el libro tenga una connotación diferente a cuando estoy alegre. Entonces, miren que todos estos elementos juegan un papel importante y como lo hicimos dentro de lo que significa leer desde los lineamientos curriculares, es la articulación que nosotros podamos llevar en el proceso desde el lector, el texto y el contexto. Bien, pero no solamente mis profes, eso es lo importante, porque para que haya una comprensión lectora también hay que conjugar varios elementos. Entre ellos tenemos una categoría para el análisis de la comprensión lectora. Y aquí vamos a hacer alusión a los niveles de la comprensión lectora. ¿Qué quiero decir con esto? Los niveles son unas categorías que nosotros vamos a detectar en el ejercicio de hacer las actividades. Entonces, las categorías están determinadas en 3 momentos o en 3 partes. Tenemos la parte literal y esta está dada a esa información explícita que nos dan los textos. Es esa información que nosotros podemos detectar o que los niños pueden detectar inmediatamente. Muchas veces en los ejercicios nosotros hacemos una lectura y lanzamos una pregunta diciéndoles, por ejemplo, la mariposa era amarilla y volaba para tal sentido. ¿De qué color era la mariposa? Ah, no, ya lo dijimos dentro del texto. Es explícito, es amarilla y ellos dan razón de eso. Ahora vamos a la categoría inferencial. ¿Qué nos dice esto? Nos explica que las ideas del texto van más allá de lo leído. Es una información que se encuentra de manera implícita, pero que también está dada desde el texto. Entonces, si seguimos con nuestro ejemplo de la mariposa amarilla, podemos decir, bueno, entonces que la mariposa amarilla volaba en tal sentido, pero resulta que yo quiero que él me dé una respuesta y de pronto yo puedo considerarle que él diga o que más bien me responda a la siguiente pregunta. Entonces, la mariposa con sus hilos amarillos flotaba. ¿Qué va a hacer? Él de inmediato va a asociar
que esos hilos amarillos están asociados ¿a qué? Esos hilos dorados están asociados ¿a qué? Al amarillo. Y fíjese que el texto no nos está hablando explícitamente de que la mariposa llevaba unos hilos dorados. ¿Ven? Entonces, eso es sacar, eso es tener esa capacidad de inferir frente a una información que, aunque no esté explícita, sí está dada, y tener la capacidad de extraerla. Por último, tendríamos entonces la categoría de crítico intertextual, que está tomando distancia. En este momento ya se toma una distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un proceso lector, o cuando terminamos el proceso lector con los niños, muchas veces les decimos, bueno, pero díganos cómo les pareció el personaje tal. Muchos dirán, y muchos los caracterizarán, no, era malo, no me gustó, me pareció tal cosa. Mire, ellos dan un juicio frente al personaje, dan una valoración, y eso es muy importante, porque quiere decir que hay una comprensión, porque quiere decir que de verdad hay un significado de ese texto, y que de verdad hubo una interacción entre el texto y entre ellos. Entonces, mis profes, estas tres categorías son esenciales dentro de la comprensión lectora. Ahora bien, ¿dónde se desarrollan? ¿En qué momento del texto se desarrollan esas tres categorías? Pues esas categorías se desarrollan dentro de unas etapas que yo creo que ustedes las conocen, las llevan a cabo, pero que muchas veces de pronto no las hemos percibido como tan externamente. Esas etapas hacen alusión al antes, al durante y al después de la lectura. El antes son esos conocimientos previos cuando nosotros empezamos a reconocer el niño que puede saber del tema. ¿Cuáles son esos conocimientos que tiene? Miramos, hacemos una exploración para saber desde dónde tenemos que partir nosotros. El durante ya es adentrarnos al tema y adentrarlos a ellos al tema. Familiarizarlos con el contenido, que ellos ya puedan conocer todo ese insumo con el cual van a poder más tarde dar razón de él. Y está el después. El después no es más que la reflexión que ellos pueden hacer de toda esa información que fue leída. Entonces, mis profes, digamos que hasta este momento, en esta parte, estaríamos nosotros llegando a esa parte conceptual de lo que es el proceso lector, pero más específicamente la comprensión lectora. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos unas categorías, literario, inferencial y crítico, que están dados desde unas etapas, un antes, un durante y un después. Todos estos insumos, eso es lo que conforma la comprensión lectora, y que nosotros, yo creo que cotidianamente lo realizamos con los niños y las niñas, pero que estos insumos que les estoy entregando pueden llegar a fortalecer esa labor que ustedes están realizando con ellos, desde los textos de lenguaje. Sigamos, mis profes, con la presentación. Ahora, como ya vimos esa parte conceptual, pues practiquemos un poquito lo que ya vimos. Para esto, mi profe, yo les voy a pedir un favor, y es que si ustedes desean trabajar en grupos, pues en grupos ustedes pueden dar respuesta de las preguntas, se pueden llamar, pueden chatear, pueden enviarse un mensaje. Lo importante de este ejercicio, mis profesores, es que sí les voy a pedir un grandísimo favor, y es que estas actividades las vamos a plasmar, ahora sí, haciendo alusión a lo que estoy diciendo, las vamos a dejar explícitas, las vamos, bien sea si ustedes quieren escribirlas a mano, me le toman una foto y después me las mandan al WhatsApp o al correo que yo les voy a facilitar, o si no,
Si las van a hacer en digital, si ustedes quieren hacerlas bien bonitas, pues de la misma manera me las pasan a PDF o un Word como quieran y me las envían al correo. Lo importante es que nosotros veamos que hicimos un muy buen ejercicio, que también es un beneficio para ustedes dentro de su quehacer. Listo, mis profes. Entonces nos vamos a entrar ahora a la actividad de vamos a practicar que esta teoría que vamos a hacer, que acabamos de ver. Para esto, entonces, yo les voy a formular dos preguntas. ¿Te gustaría viajar a la luna? ¿Por qué? Si tú pudieras viajar a la luna, ¿con quién irías? Piensen, mis profes, y respondan en una hojita, me pueden escribir, me pueden dar esa respuesta. ¿Con quién te gustaría viajar a la luna? Otra cosa, mis profes, esos dos personajes que ustedes están viendo, los podríamos bautizar. Si ustedes quieren por el WhatsApp, me pueden mandar los nombres, con eso así. Ellos quedarían bautizados de una vez. Y así ustedes los estarían identificando. Entonces, los invito a que, como les dije, de manera grupal o de manera individual, podamos dar respuesta a estas preguntas. A mí por lo menos sí me gustaría viajar a la luna, sí me gustaría. ¿Por qué? Pues porque debe ser maravilloso, porque yo me imagino que es algo impactante verla, porque hace parte de toda esa naturaleza que tenemos y debe ser hermosa. Que si yo pudiera viajar a la luna, ¿con quién iría? Pues yo iría con mi pareja. ¿Por qué? Porque me siento muy bien con ella, porque me ha acompañado ahora sí en toda situación y sería maravilloso poder compartir ese largo viaje. Bueno, mis profes, aquí les doy este espacio, piensen. Listo, mis profes. Entonces vamos a continuar, ya que tenemos esto. ¿Listo? Nos vamos a entrar a todo este espacio maravilloso que es nuestro universo desde nuestra lectura. Para ello, entonces, yo les voy a pedir que yo les envíe a ustedes el libro de tercero por ahora, a manera de que puedan conocerlo y explorarlo. Posteriormente, yo les haré llegar los libros de primero a quinto. Entonces, por ahora vamos a coger el libro, el cuaderno del estudiante, semestre A, página 37, desafío 17. Para mayor ubicación se llama, la lectura es el sistema solar. Y aquí estamos mirando, aquí no vamos a leer, solo quiero que miren todas las imágenes, quiero que se detengan a mirar cada una de ellas, qué tienen, cómo están ubicadas, solamente mírenlas, profe. ¿Listo? Bien. Ahora me pueden decir, o mejor, me pueden escribir, ¿qué imagen te llama la atención? ¿Por qué? ¿Cuál es esa imagen que les llama la atención y por qué? A muchos nos gusta de pronto las imágenes que sean más grandes, otros más pequeños, unas más ocultas, unas que pasen desapercibidas. A veces, como van de acuerdo a nuestra personalidad, entonces podemos responder según nuestra intención.
Ahora una segunda pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? Detallémonos. Tiene el título y tiene la imagen. Entonces los invito una vez más a que ustedes respondan en sus cuadernitos, en una hoja, por favor, colocan la pregunta y responden. Reitero nuevamente, lo pueden hacer en grupo y les voy a pedir el favor de hacerlo en grupo. Colocan sus nombres, sus apellidos, por favor. ¿Listo? Volvemos al libro. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer la lectura de nuestro desafío 17, reto 1. El reto 1 nos invita a que hagamos la lectura del sistema solar. Velos Mercurio, mis profes, esto lo podemos hacer sincrónicamente. Ustedes pueden ir leyendo desde el PDF que yo les envié y yo en voz alta también lo voy haciendo. Velos Mercurio. Mercurio es un pequeño planeta. Sus días son muy calientes y sus noches son más frías que un congelador. Son más frías que un congelador. Ardiente estrella. El Sol es la única estrella del sistema solar. Es grande como 1.000.000 de tierras y más caliente que un horno. Venus ardiente. Es el planeta más cercano a la Tierra. Su cielo es amarillo y nublado. Las nubes atrapan el calor solar y por eso es muy caliente. Luna radiante. Da vueltas alrededor de la Tierra. Tiene cráteres formados por choques de rocas. Ahora miren, aquí está nuestra Tierra. Tierra azul. La Tierra se ve azul desde el espacio, debido a que está cubierta principalmente de agua. Mis profes, vamos a dejar hasta ahí la lectura, por ahora. Y vamos a pensar en esto. ¿Cómo se caracterizó a la Tierra aquí en esta lectura? ¿Cuáles son esas características que le dimos? O mejor, que están estipuladas a través del dibujo. También pensemos en esta. ¿Por qué el Sol aparece en la parte superior de la página? Pensemos y escribamos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar, pues. Martes rojo. Perdón, no es martes, es Marte. Marte es de ese color porque en su suelo hay hierro enrojecido por el aire. Anillado Saturno. Dicen que Saturno es el planeta más bello porque tiene anillos formados por millones de rocas y polvo. Júpiter gigante. Júpiter es el planeta más grande. Su superficie no es sólida. Gira muy rápido sobre su eje, por eso sus días duran solo 10 horas. Frío, Urano. Urano es un enorme, lejano y frío planeta. Verde azul con anillos. En ciertas zonas, las noches pueden durar más de 40 años. Imagínense, profes, más de 40 años. Y tenemos por último al impetuoso Neptuno. Neptuno es un mundo azul y muy frío. Está tan alejado de la Tierra que la sonda espacial Voyager tardó 12 años
en llegar a él. Bueno, pues mire, hemos hecho el restante de lectura de los planetas. Ahora pensemos y escribamos. ¿Por qué el dibujo de Júpiter es mucho más grande que el de otros planetas? Porque el planeta Neptuno aparece con gorro. Miremos bien la imagen. Recordemos qué nos decía la lectura. Bueno, mis profes, entonces mire que ya hemos hecho toda una estructura. Hasta aquí hemos llevado a cabo una estructura de lo que hemos visto conceptualmente. Si nos acordamos cómo comenzamos el ejercicio, estamos dados a que comenzamos con un proceso de preguntas previas, es decir, acercarnos ya como al tema, mirar ustedes qué piensan del tema, cómo lo conciben, es decir, que estábamos explorando esos conocimientos previos del tema, frente al tema, y este ejercicio es lo que tenemos que hacer también con los niños y las niñas cada vez que vayamos a abordar el tema que sea. Primero que todo, abordemos los conocimientos previos, conozcamos ellos qué piensan, qué sienten, qué saben de ellos. Entonces, desde este punto de vista, estaríamos dando también a ese antes. Recuerden que hablaba yo de las etapas, ¿no? El antes, la exploración del conocimiento previo. Y el durante, pues la familiarización con el contenido, que es lo que acabamos de hacer, esa lectura, y que a través de un recorrido de preguntas también ayudamos a que se tenga mayor comprensión, a que se haya una mejor exploración del tema. Entonces, mire cómo estamos también articulando esos conceptos que vimos con el ejercicio en sí mismo. Entonces, ese antes, exploración de esos conocimientos previos, ese durante, entonces estamos familiarizándonos con el contenido. Volvamos a nuestro ejercicio lector. Bueno, ahora aquí, ¿cómo sé que aprendí? Bueno, entonces aquí vamos a volver al cuaderno del estudiante, ¿sí? Al desafío 17, pero esta vez a la página 38. En esta página 38 yo les había hablado a ustedes al comienzo, cuando presenté el juego de texto, que estos estaban, digamos, estructurados desde un desafío y unos retos, ¿verdad? Y yo les decía que el desafío, pues es como digamos que el desafío es lo macro, es lo que contiene la cantidad de actividades o ejercicios que se va a desarrollar o que van a desarrollar los niños. Entonces, para el caso, vamos a desarrollar eso que está dentro del desafío, que vienen siendo los retos. Recordemos que ya hicimos el reto 1, que era la lectura. Ahora esta hoja nos está presentando los siguientes retos: 2, 3 y 4. Y estos 2, 3 y 4 no es más sino los ejercicios que nosotros también hacemos con los niños después de que vemos un contenido. Entonces, para ello los invito a que el libro que en este momento ustedes están viendo y la página que también ustedes están viendo la puedan ver más nítidamente. Sin embargo, pues yo voy a hacer lectura del ejercicio para que lo puedan realizar. El reto 2 nos invita a que nosotros respondamos las siguientes preguntas. Las vamos a marcar cuáles son, pues, las verdaderas. Nos pregunta, ¿por qué los días en Júpiter duran 10 horas? Entonces nos pone unas opciones. La A, porque su superficie no es sólida. La B, porque es el planeta más grande. La C, porque gira muy rápido en su eje. Y la D, porque sus noches duran 40 años. Entonces ahí vamos a marcar con una X cuál sería la respuesta que yo creo que es concordante con la pregunta.
Esto es solamente marcar. Miremos, pensemos, recordemos qué fue lo que leímos de cada uno de esos planetas y en especial aquí de Júpiter, que es al que estamos haciendo referencia. Bien, vamos a la siguiente pregunta del reto 2. Es, ¿para qué sirven las imágenes del texto? ¿Para destacar características de los planetas? ¿Para mostrar la cantidad de planetas? ¿Para promocionar los planetas? ¿O para invitar a visitar planetas? ¿Cuál cree o cuál considera usted, mi profe, que puede ser la respuesta? Y los invito pues a que realicen este ejercicio. Vamos con el reto 3. En el reto 3 están viendo que en un cuadro vienen unas palabras en naranja y unas palabras en negro. Miremos que las palabras en naranja están alusivas o están aludiendo a cada una de las palabritas negras. Si vemos las negras, pues son los planetas y las naranjas hacen alusión a ellos. Entonces vemos que se relaciona veloz, Mercurio, Venus, ardiente, frío, Urano, Marte o rojo. Ahora nos preguntan, ¿qué función cumplen las palabras destacadas? Es decir, las palabras rojas. A. ¿Indican los nombres de los planetas? B. ¿Indican dónde están los planetas? C. ¿Indican acciones de los planetas? D. ¿Indican cómo son los planetas? Entonces, ¿cuál consideran que es la respuesta? Bien, ahora hagamos la segunda parte del reto 3, que es completar. Las palabras destacadas se llaman y sirven para, recordemos que esos son temas que de pronto ya hemos visto con los niños y las niñas. Ustedes ahora sí tienen mayor conocimiento que yo. Bueno, entonces ahora vamos al reto 4. Y el reto 4 es que vamos a completar la siguiente ficha de lectura. ¿Qué se informa en el texto? Aquí vamos a hacer una cosa, mis profes, y es que nos vamos a devolver por un momento. Yo les voy a devolver, yo les voy a devolver, yo les voy a devolver, y nos vamos a fijar muy bien en la figura. Nos vamos a mirar muy bien en cómo está distribuido y qué es lo que, cómo está la estructura pues de la lectura. Bien, listo. Entonces, como ya tenemos esa información, nos vamos a devolver a nuestra pregunta del reto 4. ¿Qué se informa en el texto? ¿Qué creen ustedes a qué hace alusión? ¿Para qué? ¿Para qué se usa ese texto? O sea, ese tipo de textos, porque eso es un tipo, ¿no? Un tipo de texto determinado que está dado por imágenes y por un determinado texto muy corto
pero muy precisos. Bueno, mis profes, entonces miremos, si ya hicimos el ejercicio tal y como nuestros amigos nos lo indicaron, vamos a revisar y vamos a articular el ejercicio con nuestra teoría. En el primer reto, miremos que teníamos dos tipos de preguntas. La primera era muy específica. Nos decían que porque los días de Júpiter duran 10 horas. Si nosotros nos damos cuenta, la respuesta la tiene textualmente la lectura. Es dada, es específica. O sea, no hay interpretaciones, porque digamos que la respuesta es puntual. Entonces, se marca porque la información que nos piden es explícita, está dada, está descrita en el texto. Ahora, la segunda parte del mismo reto, digamos que nos dice, ¿para qué sirven las imágenes del texto? Aquí nosotros podemos marcar que para destacar características de los planetas, y es cierto, pero si nosotros vamos a la lectura, nos daríamos cuenta que la lectura en ningún momento dice eso, ¿cierto? Nosotros estamos infiriendo en que estamos hablando de los planetas y que sí, que esas características son dadas de ellos. Entonces, mire, eso es inferir. Es una información que hace alusión al tema, pero que no está explícita, pero sí tiene muchísima relación. No nos hemos salido del tema. Seguimos hablando de los planetas, pero desde otra óptica. Ahora el reto 3. El reto 3 también nos decía, ¿qué función cumplen las palabras destacadas? Fijémonos que, de todas maneras, estas palabras destacadas, ¿las encontrábamos en el texto? Sí, claro que sí. Sí, explícitamente están en el texto y explícitamente hacen alusión a cada uno de los planetas. Es decir, que podríamos decir que también tendríamos un tipo de texto literal. Así como en este ejercicio del reto 3, podríamos decir que ahí nos están dando una información que es literal. Asimismo, en el reto 2, en la pregunta 1, también viene siendo un tipo de pregunta literal. ¿Por qué literal? Porque la información está explícita, está dada. Entonces, tanto en el reto 2, en la pregunta 1, esa respuesta es literal, porque está escrita, porque solamente la tenemos que transcribir. Y aquí en el reto 3, pues también, ¿por qué? Porque esas palabras que están resaltadas hacen alusión a cada uno de los planetas y porque también están descritas dentro de la lectura. En el reto 2, en la segunda pregunta, pues como yo les decía, ahí inferimos un poquito, porque no es una información que esté explícita, que esté tangible, pero que sí, nosotros la podemos deducir. Bueno, seguimos con nuestro reto número 3. Nos dice, además de que ya miramos las palabras que están dadas por cada uno de los planetas, nos dice que qué función cumplen las palabras y nos dan un determinado número de respuestas. Entonces nos dicen que si indican los nombres de los planetas o indican dónde están los planetas o las acciones o cómo son. Ahí, en ese cómo son, pues también estamos dando una respuesta exacta. ¿Por qué? Pues porque los estamos calificando y el calificar pues ya nos están dando con qué acción los estamos calificando. ¿Listo? Entonces, mire que ahí ya estamos otra vez articulando con nuestros conceptos. Ahí ya estamos mirando las categorías. Ya estamos viendo que sí se hace evidente lo literal y la parte de que podamos inferir dentro de la lectura. Ahora vamos con nuestra segunda parte del reto 3, que dice, completa
Las palabras destacadas se llaman y sirven para, bien, si bien es cierto, no está explícitamente en el texto, es un conocimiento que nosotros ya tenemos, que nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, en este caso de adjetivos, ¿cierto? El adjetivo que es el que da el calificativo al sustantivo, ¿no? Entonces, miremos que lo está dando y que aunque no está explícito en la lectura, nosotros sí sabemos que es una acción que se está dando y que hace alusión que no nos estamos que no nos estamos saliendo del tema, sino que seguimos concentrados dentro del mismo contenido. Listo. Y vamos para el reto 4. Completa la siguiente ficha de lectura. ¿Qué se informa en el texto y para qué se usa ese texto? Si miramos ese tipo de preguntas, ¿para qué se usa ese texto? ¿Nosotros estaríamos infiriendo? ¿Será que nosotros estaremos sacando una conclusión? ¿Para qué sirve esto? Claro que sí, mis profes, estaríamos sacando una conclusión. De todo eso llegamos a este punto. Entonces también estamos infiriendo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya estaríamos entonces aplicando nuestros conceptos de categoría. Pero a la vez también estaremos llegando a nuestra tercera etapa, que es el después. Ya hicimos la lectura, ya nos familiarizamos y ahora estamos dando respuesta a eso que leímos. Entonces, el después es, venga, ponemos en práctica esos conocimientos. Ahora vamos a ver qué aprendimos de todo esto. Y quisiera que por favor me escribieran eso. ¿Qué aprendieron del tema? Yo sé que ustedes tienen muchos conocimientos al respecto, pero en este momento pues nos centraremos en lo que vimos hoy. Entonces los invito a que en sus cuadernos o si están digitando, entonces a que en su Word, por favor, me digan qué aprendieron del tema. ¿Qué más les gustaría saber del sistema solar? ¿Fue fácil? ¿Difícil? Díganme qué fue fácil, qué fue difícil, ¿por qué? Bien, mis profes. Esto es importante. Aquí ya estamos poniendo en práctica ese sentido crítico, esa categoría crítica también. Porque eso de que aprendimos del tema nos llevará también a valorar lo que hicieron, a valorar el respecto también a la lectura. Bien, mis profes. Entonces hasta aquí hemos desarrollado, digamos que nuestra primera parte de estos encuentros. Hasta aquí hemos mirado entonces cómo manejaríamos los libros de entretextos de lenguaje. Estos textos recordemos que están de primero hasta quinto de primaria. Yo les enviaré posteriormente los textos, los siguientes o los juegos de libros para que ustedes ya los puedan empezar a explorar y que de esta manera puedan como dinamizar los aprendizajes de los niños y las niñas. Entonces, pues para terminar, los voy a dejar con una bonita frase que hace alusión a la lectura, no sin antes agradecerles por la atención, por el ejercicio, y esto no es más que un insumo para que ustedes puedan llevar a cabo en los aprendizajes de los niños y las niñas. Muchísimas gracias por su atención y espero entonces en mi correo y en el WhatsApp las respuestas a todos este ejercicio que acabamos de hacer.
Nos estaremos entonces encontrando la próxima semana para abordar los textos de matemáticas. Muchas gracias, mis profes, muy amables por la atención. ¿Listo?